Bueno, bien, pues vamos a continuar entonces. Y habíamos dejado ahí en suspenso dos intervenciones. Este, bueno, recuerdo la de Olga y quedó pendiente ahí, alguien más, Anaí, pero creo que todavía no está conectada. La idea es que vayamos articulando entonces estos dos conceptos, el de pulsión y el de narcisismo. Y la vez pasada pues les hice una pequeña introducción a lo que es la lógica de la pulsión y los dos principios que determinan, digamos, esa dinámica pulsional, ¿no? El principio de placer o el principio de descarga y el principio de constancia. O sea que de manera simultánea entonces nos permiten entender la conclusión que decíamos de que la satisfacción pulsional se busca alcanzar en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible y con la mayor intensidad posible. Entonces, la mayor satisfacción con el menor trabajo y tiempo posible. Eso es el resultado de esos dos principios, ¿no? O sea, descarga, descarga, descarga mucho, constantemente, pero hazlo de tal manera que no canceles totalmente el estímulo. Tiene que haber ahí un equilibrio, por así decir, pulsional para que se prolongue la dinámica hasta que finalmente se cancele con la muerte, ¿no? Entonces, al final, la cancelación total del estímulo es, digamos, lo que nosotros podemos reconocer como la muerte. Entonces, la comparación que hace Freud con, digamos, una satisfacción intensa que va a descargar la mayor cantidad de quantum pulsional, por así decir, lo encuentra en el orgasmo y encuentra entonces ese sobrenombre de la petite mort, ¿no? De la muerte pequeña, y la comprende así en términos pulsionales como una gran descarga que, si bien no alcanza la cancelación total del estímulo, sí la reduce al máximo. Y en ese sentido, él puede afirmar que habría una especie de equivalencia entre muerte, cancelación del estímulo y máxima y última satisfacción, ¿no? Pero como es petit, como es pequeña muerte, no es la última, sino es próxima. Así que Freud termina concluyendo que en todo caso la muerte en ese sentido a nivel de pulsional coincidiría con la satisfacción última o la satisfacción máxima. Pero entonces la satisfacción máxima va a estar coqueteando, va a estar ahí a milímetros de la cancelación total. Ahí podremos tomar un poco de distancia y ver entonces por qué una serie de goces que son sumamente intensos pueden justamente bordear la muerte en muchas prácticas del ser humano, ¿no? Bueno, bien, esta lógica es la que se va a poner como imperante en todo ser hablante, independientemente de la estructura psíquica que tenga, ¿no? Que nosotros nos estamos concentrando en la polaridad neuropsicosis, ¿no? Como la fundamental.
Así que, bueno, hay que agregar a esta concepción de la pulsión, porque el título, si se fijan, es Pulsiones y Destinos de Pulsión. Entonces, ¿cuáles son los destinos de pulsión? Y por lo menos encontramos, digamos, hay muchos, ¿no? Pero por lo menos encontramos en el texto tres. ¿Sí? El primero, digamos, sería como presenta Freud un destino de pulsión, pero que a su vez para nosotros va a ser otro concepto básico, que es el de la represión. La represión es entonces un destino de pulsión. O sea que esta dinámica pulsional, esta meta pulsional, la satisfacción pulsional, puede estar desalojada de la conciencia. Puede tener como destino simplemente no aparecer a la conciencia. Otro destino que nos habla ahí Freud es el de, los otros dos es el de la vuelta a lo contrario, ¿sí? Como que un destino de la pulsión puede ser que la meta se vuelva hacia lo contrario, ¿sí? Que la satisfacción, digamos, pueda encontrarse en lo contrario a lo que originalmente se buscaba. Y el otro destino es, por así decir, que la satisfacción, el destino de la satisfacción pulsional se encuentra volcado hacia la persona propia. Entonces, vuelta hacia lo contrario y vuelta hacia la persona propia serían como dos destinos que nos permiten ver una lógica en donde se distingue el yo y el mundo exterior, vuelta hacia la persona propia, a diferencia de que su destino fuera el mundo exterior. Entonces, persona propia y destino y mundo exterior. Y el otro, si se fijan, es similar, ¿no? Vuelta hacia lo contrario. Entonces, podríamos decir nosotros, ¿qué sería lo contrario de la persona propia? El mundo exterior. ¿Qué sería lo contrario del mundo exterior? La persona propia. Entonces, la satisfacción de una pulsión puede recaer en el mundo exterior o puede recaer en la persona propia. Nosotros hemos trabajado varias veces esto cuando decimos que la pulsión de muerte, la pulsión de agresividad, si no se deposita en el objeto al cual está dirigida esa agresión, decimos el destino de la pulsión cambia y puede tomarse a la persona propia como el receptorio final de esa dosis de agresividad. Pero de que hay destino, hay destino. Aunque fuera el de la represión y el que el sujeto ya de nada, por así decir, se hizo consciente de esta pulsión de agresividad, pensémosla, que ni siquiera se dirigió al mundo exterior, sino terminó dirigiéndose a la persona propia, o en su defecto simplemente no apareció a la conciencia si se dirigió al mundo exterior, a la persona propia, o simplemente no se supo nada de eso. Entonces, el de la represión no se supo nada de eso, ¿sí? Vuelta hacia lo contrario puede ser hacia el mundo exterior o, si no, vuelta, digamos, hacia la persona propia. Pero de que hay destino, hay destino. Eso es también lo que nos transmite este texto, de que el drang de la pulsión
¿sí? El esfuerzo de la pulsión no cesa de inscribirse. Y por lo tanto, hay también al mismo tiempo en la pulsión algo de la satisfacción que no cesa de no inscribirse. O sea, que siempre está pendiente, ¿no? Siempre está por venir, siempre está, digamos, en tiempo presente y por venir. ¿Sí? Entonces, eso que está por venir no termina de venir. Siempre queda ahí en el horizonte esa aspiración de el porvenir de la meta pulsional. Aunque sabemos que se va a cumplir parcialmente hasta que llegue el último momento, el momento final, digamos, de la muerte. Ya no habrá más pulsión. Lo cual no quiere decir que no haya más deseo. Podemos decir que ya cuando se muere el sujeto, efectivamente a nivel de lo pulsional se agota, no hay más satisfacción, pero eso no quiere decir que a nivel del deseo no continúen, digamos, los efectos del discurso de dicho sujeto, ahora muerto, pero finalmente en su momento vivo, ¿no? Tenía que ser un sujeto vivo para poder tener la dinámica del deseo inconsciente. Vivo, un cuerpo vivo y hablante. Puede llegar entonces a un momento de muerte pulsional, pero su deseo podría continuar. Hay algo entonces en el deseo que no necesariamente muere junto con el cuerpo, digamos, pulsional, que sería la parte simbólica. Lo imaginario y lo real pueden terminar con la muerte del sujeto, pero no necesariamente su deseo, porque queda escrito, digamos, en el significante, y el significante no muere. El significante solamente necesita un cuerpo vivo que se preste a darle imaginario, que preste su cuerpo vivo para darle significado a esos significantes. El ejemplo cultural clásico que tenemos, pues es el del testamento, ¿no? O el de su último deseo, su última voluntad, o decimos sus últimas palabras. Pero entonces buscamos esa parte inmortal, por así decir, del sujeto que se vehiculiza a través del significante. Y las consecuencias de eso, ¿no? Si se ejecuta su último deseo, si se ejecuta su testamento, sus últimas palabras, o no hubo ningún cuerpo, ningún otro ahí con un cuerpo vivo y un respectivo deseo que quisiera darle consistencia a ese deseo, esa herencia. O al revés, si hay gente que le va a dar consistencia, ¿no? Que va a admitir, que va a ejecutar a través de su cuerpo y su propio deseo la última voluntad del muerto a nivel pulsional, ¿no? Y eso puede provocar una serie de cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, así en términos populares, familiares, todos pues, los conflictos que se generan alrededor de esa última voluntad, si se ejecuta o no se ejecuta.
Nosotros, por ejemplo, hablamos del deseo de Freud, del deseo de Lacan, del deseo de Miller, como eso que intentamos dar consistencia o no, independientemente de que estén muertos, digamos, Freud y Lacan y otros a nivel de lo pulsional, o sea, que ya no están vivos. Podemos darle consistencia a eso, ¿no? O no. Y suponemos que ellos mismos en vida, o sea, ahora sí, con todo y pulsión, le daban consistencia a su deseo. No nos necesitaban a nosotros para darle consistencia a su deseo. Pero una vez muerto, la dimensión pulsional depende de los otros. ¿Qué hacemos con eso? A veces los encarnamos, ¿no? Citamos a Aristóteles, citamos a Freud y decimos, Freud dice, ¿no? Los ponemos como en tiempo presente, ¿no? O en tiempo continuo cuando estamos leyendo una cita, ¿no? Y decimos, aquí Freud está diciendo, y lo que hacemos ahí, lo sepamos o no, es darle soporte al deseo del otro. En este caso es el discurso de Freud, el discurso de Aristóteles, el discurso lo hemos hecho acá, ¿no? De Kant, de Sade, de Descartes. Entonces apelamos a eso que no muere del deseo del otro y no muere porque está, digamos, eh, en su fase, por así decir, inmortal, que es la simbólica, o sea, el deseo en lo simbólico. Y eso no necesariamente muere. Muere hasta que no hay ningún cuerpo vivo que le dé consistencia a eso. O sea, los códices mayas, los jeroglíficos y eso reviven en la medida en que hay cuerpos deseantes, pulsionales, que le dan consistencia a eso. Nosotros podemos ahí escarbar, encontrar una tumba y leer ahí en el epígrafe, en el, ¿cómo se llama esto? Lo que, no, pues no sé, epígrafe, ¿cómo se llama? Epitafio, maestro. Ah, sí. Y con esa frase queremos capturar algo de la síntesis del deseo del otro, incluso de toda su vida, ¿no? Un hombre que aspiró siempre a la verdad católica, ¿no? Y reducimos en esos significantes el deseo máximo o la gran aspiración del otro o la más importante. O sea, algo que lo defina y que en esa definición alcanza a nombrar algo del goce de ese sujeto también, o sea, de la dinámica pulsional de ese sujeto también. ¿Sí? Es de lo que este sujeto gozaba finalmente, ¿no? De aspirar a ese deseo, ¿no? De darle consistencia a ese deseo, implicaba una satisfacción pulsional en ese viviente. Entonces, algo del goce del otro intentamos nombrar,
sea, eso de ese goce del otro, que como decimos a nivel pulsional, pues es lo más variable de la pulsión. Y difícilmente tendría un nombre, ¿no? un, un significante que representara el goce pulsional de un sujeto, pero sí aspiramos o sí hacemos, no solamente en el psicoanálisis, sino en la cultura, un ejercicio de nombrar algo de ese goce al verbalizar el deseo máximo del otro. Incluso ahí podemos poner la dimensión del deseo junto con la dimensión de la verdad, deseo y verdad. ¿Cuál era la verdad del sujeto? Es un poco lo mismo que decir cuál era el deseo del sujeto. Independientemente de las consecuencias de ese deseo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, eh, en esta álgebra lacaniana tenemos el deseo del lado del sujeto barrado, o sea, el sujeto del inconsciente, pero deseando, por así decir, una verdad que escribimos como significante amo. Entonces, ese tachada apuntando a ese uno, al significante amo, tenemos como resultado una verdad eh, primordial, ¿no? Una verdad amo. ¿Cómo es que una verdad puede ser una verdad amo? Ah, si el sujeto así lo desea. O sea que la verdad termina recayendo en el campo del deseo. Esta Olga preguntaba sobre la frase de Lacan de que el objeto A está en el cenit de la civilización, a diferencia de otros momentos donde no era el objeto A, sino era el significante amo, lo que estaba en el cenit de la civilización. Entonces, era, digamos, un, un significante amo que estaba impuesto, que estaba ya escrito. ¿Eh? Lo que veíamos en los astros, en los cielos, nos implicaba ya una especie de verdad, independientemente de que lo quisiéramos o no, lo deseáramos o no. O sea, se imponía. Y ahora lo que se impone, por así decir, en esta formulación de Lacan, no está en el campo de la verdad y de la verdad de las grandes masas, de la verdad del ser humano. Pensemos en la ética, o sea, lo que el ser humano debe de aspirar, debe conquistar, debe de asimilar, ya está escrito. Es cuestión de que lo asuma, pero lo asuma o no lo asuma, hay un dogma a seguir. Decir que el objeto A es lo que ahora está en el cenit de la civilización es justamente lo contrario. O sea que no está escrito ese dogma y que de alguna manera ese dogma puede estar subordinado al goce propio.
tenemos esas frases, ¿no? Que son muy, muy contemporáneas, de cada quien su Dios, cada quien su verdad, cada quien su vida. Bueno, esos son muy apropiadas en nuestra época, pero no eran apropiadas en otras épocas. No había, por así decir, esa libertad de decidir sobre lo que va a ser un dogma para cada uno de nosotros, o lo que va a ser un significante amo para cada uno de nosotros, una verdad amo. Esa ya estaba escrita y ahora no. ¿Sí? Estamos por lo menos en la transformación, ¿sí? En los efectos de ese declive del nombre del Padre, como dice Lacan. Estamos en la época de la pulverización del nombre del Padre y pluralización del nombre del Padre. Pensemos aquí el nombre del Padre como ese uno. Eso que nos dice que sí tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdad, nuestro sentido, nuestro destino? Pero la época actual, donde está más bien el objeto A, que es, digamos, el significante del goce, el objeto A eh, será, digamos, lo más representativo de ese goce pulsional que no necesariamente alcanza a abrocharse con un significante, ¿no? Sino que siempre hay un resto de esa satisfacción que está por venir. Esa satisfacción que está por venir, pero que va a suceder, no tiene un nombre, no tiene un significante específico que represente, no hay un significante que represente a la pulsión. Por eso habla Freud de hay agentes representantes representativos de la pulsión, pero hace ese rodeo de agente, representante, representativo de la pulsión para decir que cualquier intento de representar a la pulsión es parcial e insuficiente. O sea, es fugaz. Puede ser, en teoría, puede ser sustituido por otro. Cuando no se puede sustituir por otro, es porque hay fuerzas ahí que están insistiendo en que sea ese el significante amo. Bueno, entonces estamos en una época donde se trata más bien de esas figuras como cada quien su Dios, cada quien su, ¿verdad? Yo le he llamado como el imperio, sería como una cuestión irónica, pero no el imperio, pero sería el imperio del relativismo. O sea, como lo que se impone, curiosamente, es el relativismo. Como que estuviéramos empujados o sentenciados a una verdad profunda, por así decir, que es el relativismo. Y ese relativismo, ¿cómo estaba en otras épocas, ¿no? Donde operaba el gran otro, el otro sin barradura, ¿no? El otro consistente, el otro dogmático, pues quedaba velado. Pareciera que fuera una verdad absoluta, ¿no? El dogma del ser humano, pero la verdad es que se necesitaba una suma de sujetos que admitieran de manera simultánea una verdad o un significante en la categoría de absoluto.
sea, necesitamos que 10 personas estuvieran de acuerdo en que un significante fuera la verdad. Pero eso no se pensaba, porque se pensaba que la verdad existía en sí misma independientemente del relativismo. De hecho, estaba abolido esa pequeña verdad del relativismo. Aquel sujeto que intentara cuestionar esta verdad debía ser suprimido, ¿no? Expulsado, suprimido, o simplemente eliminado, ¿no? Sancionado. Entonces, eso ayudaba a la idea de que no había posibilidad de elegir. Y junto con eso, no había posibilidad del relativismo. Pero una cosa es que lo reprimieran, lo expulsaran, lo atacaran, y otra cosa es que eso no exista. O sea, una cosa puede terminar reprimida y en ese sentido ya no aparecerá la conciencia, pero no quiere decir que no exista y que no exista e insista en aparecer a la conciencia, pero la represión es una fuerza que se va a encargar de estarlo desalojando de la conciencia permanentemente. Y claro que eso puede fallar. Lo que pasa ahora con el relativismo es que no solamente falló ese empuje por reprimir el relativismo, ¿no? O sea, la verdad subjetiva como original y final, sino que se impuso, digamos, el orden del relativismo. O sea, con la caída del padre, con la caída del significante amo, lo que sucede es que hay multiplicación de significantes amo. Entonces es pluralización de significantes amo y en esa pluralización se cristaliza el relativismo. Entonces triunfa o se impone o pasa a la conciencia que es cierto que se necesita del consentimiento de un sujeto para que una verdad sea validada como tal. A ver, voy a prender la luz, espera. Ahora, simultáneamente hay un empuje, ¿no? Digamos, de ciertas masas, de ciertos grupos, que podemos decir que insisten en pensar que existe la verdad en sí misma, digamos que independientemente del relativismo. Para nosotros es independientemente de la subjetividad, o sea, del sujeto del inconsciente y la relación necesariamente que tiene eso con un goce que está puesto en el cuerpo vivo como tal. O sea que para que exista una verdad en sí misma necesito prestar mi cuerpo y mi deseo para darle consistencia a algo, a un significante que soporte la categoría de verdad. Decimos entonces que hay este grupo o este discurso, pero que necesita a sujetos vivos que le den consistencia a ese discurso para seguir insistiendo en que existe una verdad en sí misma independientemente del relativismo, de la subjetividad múltiple. Por ejemplo, el discurso cientificista, ¿no? Que necesita entonces una cantidad también de sujetos
que presten su cuerpo para pensar que la verdad, por así decir, verdadera, pensando esta como la verdad que existe en sí misma, que es universal, que es para todos, independientemente del relativismo, es la del discurso científico. Sería, entonces, insistir en que el dogma de antaño, ¿sí?, el nombre del Padre, está sostenido ahora a través del discurso cientificista. Decimos que antes, pues, se sostenía sobre todo a través del discurso religioso. Pero ahora ese mismo significante amo, ese mismo dogma, es sostenido, o se insiste, ahora con el discurso cientificista, pero el resultado es el mismo, que existe una verdad absoluta para todos, una verdad en sí misma, que no depende del programa de goce de cada uno de los sujetos. Obviamente ese grupo, ese discurso, se le oponen una cantidad de otros discursos que van a decir, no, señor, acuérdese del relativismo, y entonces mi verdad absoluta es otra que no tiene nada que ver con el discurso cientificista, que no tiene nada que ver con el discurso religioso, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el arte también, para volver a tomar esta parte del arte. Que bueno, aquí cabe bien esta introducción para recalcar que no podemos hacer una precisión sobre esta cuestión del psicoanálisis y el arte y la efectividad de la interpretación al respecto. No podemos interpretar al arte, habría que agregarle, con la pretensión de capturar, por así decir, la verdad del artista. O sea, que interpretar una obra de arte no puede ser en ningún momento, en términos estrictos para el psicoanálisis, una interpretación pura, una interpretación psicoanalítica como la sería el hecho de que un sujeto estuviera, ese artista estuviera en nuestro consultorio hablando, asociando libremente, etcétera. Uno puede lucubrar en relación a una obra de arte con los conceptos psicoanalíticos o en beneficio del psicoanálisis para intentar dar cuenta de algo del psicoanálisis, pero en ningún caso eso va a ser equivalente a tener al artista ahí en el consultorio, como decía Laura la vez pasada. Es decir, que para hacer un psicoanálisis puro, estricto, necesitamos al cuerpo vivo ahí del sujeto del inconsciente deseando psicoanalizarse, ¿no? Deseando resolver algo, ¿no? Y eso en ningún caso lo vamos a sustituir por el análisis de una obra de arte. Bueno, ya se me desapareció en todos, ya no veo a nadie. Ahí está. Bueno, no sé si queda claro esto del relativismo y de la pluralización del nombre del Padre para intentar explicar la frase esta de Lacan de el objeto A o el, la aspiración al gozar sin, sin un dogma previo, ¿ah? Sí. O sea, como una especie
de liberación del dogma. Y qué tanto eso se puede cumplir y qué tanto no, es lo que nos encontramos en este mundo contemporáneo, ¿no? Esta como locura, o esta es lo que está también en esta frase de todo el mundo es loco. Todo el mundo es loco y todo el mundo es feliz a nivel de la pulsión, dice Lacan. Entonces se abre esa libertad, por así decir, se rompe porque cae el nombre del padre. No es que el nombre del padre haya optado por su propio agotamiento, sino que terminó de funcionar este, su imposición, pues. Y tenemos, entre comillas, un mundo más libre, donde están supuestamente menos reprimido por el nombre del padre. Pero ese efecto es como una especie de permiso a la locura. Y cada uno de los sujetos dirá, por así decir, no, yo no me quedo sin significante amo, pero mi significante amo, mis verdades serán estas, diferentes a las tuyas y a las tuyas. Tenemos un mundo que permite ahora esa convivencia. No, que en teoría no la prohíbe, no la restringe. Y digo en teoría porque sabemos nosotros de que retorna ese empuje de la censura, ese retorna el amo, ¿no? Y empieza a censurar tipo Facebook, YouTube, ¿no? Bueno, sí, la televisión, el radio, pero donde está ese grado de censura, donde realmente no se permite o hay una fuerza que intenta oponerse a la exposición de la libertad de los goces. Aunque de facto esté la libertad de los goces. Pero retorna la censura y junto con eso retorna el esfuerzo de eliminar lo diferente, eliminar lo que cuestione un estándar, aunque sea un estándar tan particular como el del siglo XXI, que es del imperio del relativismo. Por un lado se permite, pero por el otro lado se mantiene una pequeña fuerza, si ustedes quieren, que intenta regular, que intenta estandarizar, que intenta decir que sí y que no. Eso persiste, ¿no? Podemos nosotros pensar en la liberación de la sexualidad, en la liberación femenina, pero hay una fuerza ahí, ya sea a nivel individual o a nivel de ciertas masas, que también se van a oponer. Pero el que se opongan no quiere decir que eh, garanticen la inexistencia de lo múltiple, ¿no? Digamos, de las perversiones, de las múltiples versiones del Padre. Y siguen abriendo, pues, una serie de pugnas sociales alrededor de eso, ¿no? Para decirlo rápido, la legalización del aborto, el matrimonio gay, la adopción en los matrimonios gay. Es decir, no todo está permitido, aunque está en el cenit de la civilización el objeto A. O sea, una especie de todo está permitido, que aparece en estos slogans también que hemos dicho de nothing is impossible o just do it. Que incitan a la omnipotencia del yo. Porque lo que hace tan efectivo, lo que logró finalmente imponerse,
es la sintonía de una oferta del otro de la civilización, un otro barrado, o sea que no es totalmente consistente, que dice eh, goza de lo que tú quieras, más en la línea de Sade, ¿sí? De tengo derecho a gozar del otro y del cuerpo del otro de la manera que yo quiera y cuando yo quiera. Es un poco así, más de ese lado, tienes derecho a gozar como tú quieras, pensémoslo así, tienes derecho a ser trans, tienes derecho a ser homosexual y adoptar hijos, tienes derecho al aborto, es decir, el derecho a gozar, entre comillas, libremente. Y aquí voy a abrir un punto, ¿no? Libremente, entre comillas, porque por lo menos hay dos eh, obstáculos a esa supuesta libertad. Una es esta, la que viene del mundo exterior, la que viene del otro, que va a intentar regular nuestro discurso, nuestra forma de gozar libremente, o sea, la censura, la prohibición, el castigo. Y por el otro lado, la de qué tan libremente es el asunto cuando contemplamos el concepto de inconsciente o la existencia de lo inconsciente, la existencia del fantasma, la existencia del superyo, donde dice el psicoanálisis que el deseo primariamente es un deseo del otro. Es el otro el que nos dice qué desear. Es el otro el que nos impone cómo desear, cómo pedir las cosas, qué se hace y qué no se hace, cómo se pide, qué hay que pedir. Es el otro de la cultura, el otro para nosotros también en términos clásicos, el otro edípico, paternal, el que decía qué cosa teníamos que desear nosotros. Desde ponernos y de qué cosas podíamos entonces imaginar y qué significantes utilizar. Desde ponernos los peluches y las caricaturas y los cuentos de hadas, hasta imponernos alimentos, vestimenta e ideologías. Entonces, cuando Freud le dice a la humanidad que el ser humano realmente está comandado por procesos psíquicos inconscientes, le está diciendo que la supuesta libertad de su conciencia, ¿no? Que él cree que elige libremente un número al azar. Y dice Freud que él es capaz de demostrarle al sujeto con una serie de preguntas que ese número que supuestamente eligió al azar estaba predeterminado por su inconsciente. Y ya eso es básicamente también lo que va a hacer el psicoanálisis con el síntoma del sujeto, con el fantasma del sujeto, con la inhibición y con la angustia del sujeto. ¿Qué es lo que predetermina esa manera de angustiarse, de inhibirse o de sintomatizar? Y entonces vamos avanzando y vamos localizando esos síntomas, en esos síntomas, vamos localizando esos significantes amo alrededor de la sintomatología del sujeto. ¿Cuáles son los significantes que se repiten más? Ahí donde supuestamente podría elegir dentro del tesoro de los significantes una infinidad de variables y de combinaciones, resulta que el sujeto elige ciertos significantes amo
que van a ser determinantes en su programa de goce, ¿no? En su vida, digamos, en la oscilación de sus sufrimientos y sus placeres. Entonces, son por dos lados podemos cuestionar ese asunto de puedes gozar libremente, ¿no? O tienes que gozar libremente. Tal vez el tercero sería ese, ¿no? De quién eres tú para decirme que puedo yo gozar libremente, ¿no? O cuál es tu propósito para decirme que puedo yo gozar libremente. Por ejemplo, decimos nosotros en el psicoanálisis que el régimen actual de la civilización está comandado por el matrimonio entre el discurso capitalista y el discurso cientificista. ¿No? Entonces, si tienes una cierta cantidad de dinero, puedes acceder al gadget que está científicamente recomendado, que está puesto en el lugar de la verdad, por ejemplo. Si tienes cierta cantidad de dinero, puedes hacer esta cirugía, este tratamiento médico, este maravilloso viaje terapéutico, relajante, pero siempre muy puesto en la cuestión del dinero, ¿no? Si tienes cierta cantidad de dinero, que ahora, bueno, eso se puede disimular con el asunto del Internet y de Google y de lo gratuito, pero que sigue siendo eso, ¿no? Si tienes una computadora o si tienes Internet, y ya, por ahí se cuela la cuestión del capital. Que puedes tener la computadora y no tener tener el Internet, no tener la computadora, pero se cuela o se garantiza ahí la cuestión del capital, aunque en un segundo tiempo nos aparezca Google como la red como una oferta casi infinita de objetos de consumo, ¿no? Que no cuestan nada. O sea, para gozar de lo que ves en Google, de lo que ves en Internet, mejor, no tienes que pagar nada extra. Ya si hay objetos que te cobran algo extra, bueno, esa parte, pero gozar del aparato mismo se nos ofrece ahora como gratis. Y ese gratis, acuérdense, entonces hace sintonía con la lógica de la pulsión de que es con el menor esfuerzo posible eh, la condición para alcanzar una satisfacción. Como eso, al mismo tiempo, decía hace rato, hace sintonía, abrocha, y por eso la efectividad con el narcisismo. Y de preferencia el narcisismo primario, el de la omnipotencia, el de la omnipresencia, ¿no? Si yo mismo soy el objeto, entonces estoy presente, ¿no? El de la omnisapiencia también, si yo mismo sé qué hacer con el objeto de la satisfacción que está puesto en mi cuerpo propio, bueno. Entonces, el éxito, el por qué es posible este mundo tan característico, es porque alimenta al menos la idea de la omnipotencia del yo, de que junto con ese relativismo, el imperio del relativismo, es compatible con la ilusión de la omnipotencia yoica.
Y digo ilusión para volver a decir libre entre comillas, omnipotente entre comillas, gratuito entre comillas, sin esfuerzo entre comillas, ¿no? Porque un sujeto puede estar, por ejemplo, ahí pegado en internet y creer que no le cuesta nada eso. Y sí, y tiene esos efectos en el cuerpo, paga con su propio cuerpo, pues, paga con su narcisismo, con su libido, con eso está pagando, aunque él no lo sepa. Con los síntomas, con los efectos, esto que se habla, ¿no? De la fatiga como un síntoma de la sociedad hiperindividualista, ensimismada, que tienen este rasgo de la fatiga, ¿no? De estar, de no tener tiempo, de estar cansados, de estar agotados por andar respondiendo a la demanda del discurso del otro. Ahora, nosotros sabemos que para que alguien esté así es porque puso su cuerpo y puso esa oferta del otro en el lugar del amo, o sea, en el lugar de la verdad. Salirse entonces de la sumisión al discurso capitalista y cientificista es posible en la medida en que el sujeto pueda quitar de ese lugar de la verdad a la oferta de la civilización actual. Ahora, que eso pueda ser posible o no, bueno, depende de cada caso, ¿no? Depende del programa de goce de cada quien y de, para nosotros, pues, de lo que sucede en su análisis, ¿no? Entonces, esta oferta alimenta la ilusión narcisista de la omnipotencia y puede hacer, digamos, de su ordenador un objeto uno, un objeto básico para su programa de goce, mucho más narcisista. O sea, donde en vez de vérmelas con todo el mundo, sobre todo a nivel del cuerpo vivo, nada más me las tengo que ver con el ordenador, el teléfono, la computadora. Y si a eso le agregan una pandemia que es compatible con el quedarse en casa, con el trabajar desde el ordenador, pues con más razón. O sea, la pandemia viene muy bien para la lógica pulsional narcisista, digamos, contemporánea. Favorece, sobreautoriza el permiso del ensimismamiento. Como goza de tu propio cuerpo, ¿no? Haz de tu propio cuerpo la fuente de tu satisfacción. Y si el ordenador forma parte de tu propio cuerpo, ya está. De ahí también los efectos de angustia de castración cuando el sujeto no tiene acceso a su ordenador, porque de alguna manera lo va introyectando a la imagen propia del yo, o sea, lo imaginario y el cuerpo en el yo. El ordenador formando parte del cuerpo del sujeto, formando parte de la imagen del sujeto.
funcionando también como un espejo donde el sujeto se puede ver a sí mismo como Narciso. Porque veo en el ordenador una serie de cosas y de objetos y de búsquedas que he hecho yo. Entonces estos algoritmos que me repiten y me replican mis búsquedas, y me las presentan o me las representan en la pantalla, alimentan, digamos, ese narcisismo secundario. Me veo a mí mismo en la pantalla y voy creando entonces un mundo que es mucho más compatible con esto del narcisismo secundario, ¿no? Muchísimo más. Digo, para bien y para mal. Para mal en el sentido de que el sujeto auténticamente caiga en la certeza de que el mundo, con mayúsculas, se reduce a su relación con el ordenador. Porque eso va a venir el acontecimiento que va a cuestionar eso, ¿no? Desde que se le pierda la computadora o que se las tenga que ver auténticamente con lo diferente que se le aparece desde otros lados, ¿no? No necesariamente desde su computadora, desde, desde la calle, desde el mundo exterior o desde su propio mundo interior. Pero para bien en el sentido de creer que efectivamente el mundo está hecho a imagen y semejanza de nuestro narcisismo. Que no, no existe el mundo construido sin nuestro narcisismo. Que en ese sentido el mundo que tenemos efectivamente es un mundo a la medida de nuestro programa de goce. Y por eso dice Lacan que todo el mundo es feliz a nivel de lo pulsional. Por más sufrimiento que tenga, ese sufrimiento está contorneado con los matices de su narcisismo, finalmente de su narcisismo secundario y primario. O sea, independientemente de que sea una psicosis o una neurosis, se trata de la neurosis de este singular sujeto o de la psicosis de este singular sujeto. Irrepetible, único. Bueno, a ver, abrimos la mesa, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Aranza o Patti, que son los que, o Laura. ¿Cómo van? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Am, pues bueno, yo estaba pensando un poco que, digo, al final es como todo un, ah, pues, bueno, la redundancia, ¿no? Todo el mundo, como el hecho de pensar, como toda esta situación de eh, el mundo de cada sujeto, eh, pues sea pues realmente como por su narcisismo y lo que va tejiendo como pues a lo largo
de su vida, ¿no? Y que a la vez también, pues, influye como el mundo exterior, o sea, el hecho, lo pensaba como, por ejemplo, la época, ¿no? Hace rato comentabas que, pues, estamos no puede ser lo mismo el modo de vivir o las ideas que se tienen en una época como la nuestra a una época de hace 100 años, ¿no? Entonces, digo, son como muchas cosas, eh, como por momentos hablando como socialmente, ¿no? Como esas épocas. Eh, que pues también van, creo, van dando como ciertos mundos singulares. No sé si me expliqué, pero bueno, pensaba un poquito como en eso y estaba recordando una parte de los textos eh, que pues bueno, me parece como interesante y creo que se refiere como un poco en esta diferenciación, me parece, entre neurosis y psicosis, de eh, que no recuerdo exactamente cómo era, pero decía que en, si lo recuerdo y entendí bien, como en el neurótico, el sujeto va más allá de la palabra y en la psicosis la palabra va más allá del sujeto o lo rebasa, algo eh, así decía. Ujú. Me pareció pues bastante interesante también como esa cuestión. Igual no sé si se podría como ahondar un poquito más. Sí. Sí, bueno, primero con esta parte del empuje de la civilización actual que de alguna manera privilegia lo singular, ¿no? Con la oferta del relativismo y hay un empuje hacia lo singular y en ese sentido sería como un mundo más favorable para la psicosis, ¿sí? Donde se impone justamente eso singular, aunque se vea de alguna manera rebasado por ese discurso, ¿no? Como dices al final, ¿no? De que esas palabras que rebasan al sujeto se le imponen y que el analista puede escucharlas o no. El analista pues, las va a escuchar finalmente, pero un otro ahí puede simplemente eliminarlas y decir, pues está loco, está psicótico, no tiene sentido lo que dice y tirar a la basura todos esos significantes. Y en el psicoanálisis no, se va a meter también en el tratamiento posible de la psicosis. Eh, Se trata de que el analista dé dignidad a esos significantes, así como lo hace en un discurso neurótico. Y sí, con la salvedad de que el neurótico va a empujar a un discurso común, a un discurso universal, aunque falle, aunque terminen finalmente cayendo en lo singular, en lo particular. Y un obsesivo es diferente a otro obsesivo y un obsesivo no va a comprender necesariamente a otro obsesivo. ¿Mm? Al final todos caemos en lo singular. Siempre hemos caído, ahora sí, desde siglos y siglos, siempre hemos estado en lo singular. Pero eso singular estaba velado con el nombre del Padre, ¿no? Que nos hacía creer que se trataba de una verdad universal y para todos, una verdad divina, por ejemplo, la palabra de Dios. Eso era posible en ese mundo donde el gran otro sí existía, digamos, donde Dios no había muerto. Eh, entonces, bueno, actualmente igual la neurosis busca tener
mundo, pero mucho más ligado a lo que, a la demanda del mundo exterior y a la demanda superyoica de él, en él. Tienes ahí a la neurosis batallando en cómo articular su dinámica pulsional propia con la demanda del otro, lo que el otro espera, ¿no? De él. Pero puede traer entonces cosas en la línea del sentido común, ¿no? Verdades en la línea de la realidad objetiva. Así como lo hacemos en la sociedad con estas muletillas de, ay, qué frío hace hoy, ¿verdad? Qué calor está haciendo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tráfico hay hoy? O sea, apelamos, invitamos al otro a compartir ciertas verdades objetivas, verdades comunes, para empezar a hacer una especie de diálogo. Es decir, si entre tú y yo aceptamos ciertas verdades como objetivas, tal vez podemos tolerar otras verdades que no sean tan objetivas. Entonces empezamos con esas muletillas de buenos días, ¿no? Buenos días es una afirmación en esa línea, como que el otro tiene que decir, ay, sí, qué buenos son los días, ¿no? Pero se crea, entonces estos significantes pivote que van a empezar a crear la posibilidad de lazo con el otro, ¿no? Es decir, mira, sí hay algo de verdades comunes que tenemos entre este y yo, que en un discurso delirante va a ser mucho más difícil aceptar que aquí está al lado de nosotros Napoleón escuchándonos. Donde entonces se rompe la proporción de significante y significado, no se puede constatar, digamos, la inercia la inercia del yo es que lo elimine, que lo desconozca, que busque a alguien a imagen y semejanza. Pero en el caso del psicoanálisis, no. El psicoanálisis, el psicoanalista debería de estar abierto a que no exista en ese sentido esa proporción, ¿no? Esa imagen y semejanza, que el otro pueda decir sus verdades independientemente de las propias. Y uno puede ocupar ese lugar en la medida en que pueda distanciarse de sus propias verdades, ¿no? Apaciguar, no poner a jugar eso ahí, sus ideales yoicos, ¿no? Lo que uno quisiera escuchar del otro. Ay, qué feo estos días tan fríos. Y aparece el otro, ay, a mí me encantan los días fríos. Qué horrible tráfico. Ah, a mí me gusta el tráfico porque así hago tiempo, ¿no? Empezar a romper esas compatibilidades a través de estos significantes hasta que se separen, ¿eh? Para que puedan estar juntos tienen que haber cierta compatibilidad, cierta creencia de verdades objetivas comunes, que es lo que sale ahora en la red, ¿no? Bueno, en el mundo como tal. Muchos grupos, muchas burbujas que contienen elementos que se identifican, pero son muchas, ¿no? Entonces uno elige en qué burbuja entrar, ¿no? En qué conjunto entrar.
Pero acuérdense que el psicoanalista está definido como, o sea, los psicoanalistas están definidos más bien a nivel de la diferencia. O sea, es el conjunto de sujetos que no hacen conjunto. El conjunto de sujetos que no pertenecen o no encajan en ningún conjunto, se supone que ese es el conjunto de los psicoanalistas, el que se rigen por la diferencia, no por la identidad. El que pone en primer plano la diferencia, el que asume la diferencia, pues finalmente absoluta con el otro, pero bueno, la diferencia en sus distintos niveles, ¿no? Así como esa, ¿no? Ese paradigma del conjunto de los psicoanalistas como el conjunto de los desiguales, ¿no? Conjunto de los que no hacen conjunto. ¿Sí, Laura? Este, bueno, es que yo no lo vería como el conjunto que no hace conjunto, más bien el conjunto que hace conjunto por la diferencia. Entendiendo la diferencia del otro, pues ahí haces Eso conjunto. es, exactamente, eso es lo paradojal, ¿no? Porque si no hace conjunto, entonces, ¿qué hacen el conjunto de los Exacto, psicoanalistas, ¿no? Exacto, esa es la paradoja. exacto. Pero realmente es así como dices, que ponen en primer plano la diferencia. Lo que pasa es que a veces, que eso es lo que dice también Miller, ¿no? En sus seminarios, dice, ya cuando 3, 4, 5 psicoanalistas se ponen de acuerdo, ya piensan que algo es así, dice él, sospecho. Exacto. O sea, es un terreno, un campo entonces que, y en ese sentido sería bastante compatible con el mundo contemporáneo, ¿no? De la singularidad, del relativismo. Y así es. Lo que pasa es que paradójicamente hay esferas, grupos ahí muy insistentes, muy poderosos, que intentan seguir imponiendo la verdad en sí misma. ¿Sí? La verdad absoluta aún. Aunque esté pluralizado el nombre del Padre, pulverizado, de todas maneras retorna el discurso del amo y retornará. Ya también el mismo Lacan decía que retornaría en su faceta más cruel y severa el discurso del amo. El del estándar, el del universal, el del para todos. Y sí, bueno, al menos la situación actual, producto de la pandemia, por ejemplo, podemos ver que sí, que efectivamente se intentan imponer políticas del para todos, del estándar, del todos igual, ¿no? Ya sea todos en casa, todos con mascarilla, todos vacunados, pero predomina ese empuje. Estemos de acuerdo o no, ese empuje existe y sí, feroz, puede ser feroz. En los momentos primeros de la pandemia, habían estas cosas que pasaban de gente que golpeaba o golpeó a muerte a individuos que andaban sin cubrebocas, ¿no? O sea, una intolerancia así, ¿no? Severa. Sí. Entonces, ¿dónde vamos a poner al psicoanálisis como tal? Pues por su naturaleza, digamos, está definitivamente del lado de lo singular, no del para todos.
no está del lado de lo universal. Entonces, el psicoanálisis no tiene ningún enojo, ninguna protesta con estas afirmaciones de que el psicoanálisis no es para todos. Es que el psicoanálisis no es universal, es que el psicoanálisis no lo puede todo, es que el psicoanálisis no lo cura todo. Sí, sí, claro, y nunca ha sido su pretensión. O sea, lo barrado del otro y lo barrado del sujeto son principio en el psicoanálisis, son puntos de partida. Entonces, cuando se pretende sustituir con el psicoanálisis a la religión o a la ciencia o a la política, pues no. O sea, igual lo podemos imaginar, si ustedes quieren, lo podemos intentar, pero de ahí a que nosotros creamos que será así, ¿no? O de ahí a que eso sea compatible con los principios del psicoanálisis, pues no. Ahora tenemos en en la propuesta de Miller, en el movimiento de Miller del SADIG, a través de su revista Heretics, una iniciativa de él, que es un movimiento interesante en donde empuja o fortalece el diálogo del psicoanálisis con la política y con los políticos en ese sentido. Pero, pues eso es con la advertencia de lo fallido, de la pretensión. El discurso de la conversación del psicoanálisis con las ciencias, las neurociencias, la biología, los discursos de género, son conversaciones, pero que tienen como punto de partida la diferencia. O sea, no pretenden borrar la diferencia, sino ejercer una conversación y que esa conversación produzca efectos o no. Si vamos a hablar aquí con los diputados o con los senadores de la posición del psicoanálisis en relación al discurso de género, podemos conversar con ellos, pero de ahí a esperar que tomen en cuenta nuestras construcciones y las metan como iniciativas, eso es otra cosa, ¿no? Lo que sí no podemos en este empuje de Miller, y yo pensaría que desde Freud, desde Lacan, lo que sí no se nos está permitido es quedarnos callados. O sea, si nuestro silencio implica la desaparición del psicoanálisis en ese momento. Tenemos, digamos, una especie de herencia ahí maldita que vamos a encontrar en la dirección de la cura cuando Lacan habla de la política y dice que ahí no somos tan libres. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que no somos tan libres en pensar o en hacernos pasar como si el psicoanálisis no existiera o si el psicoanálisis no hubiera tenido ningún efecto en nosotros, en nuestro programa de goce, en nuestro deseo. Se trata de alguna manera que demos testimonio de eso, en donde estemos, ¿no? Bueno, finalmente hay un lugar para eso en el campo, en la escuela de Lacan, que es el dispositivo del pase, ¿no? Donde el sujeto da testimonio de lo que el psicoanálisis provocó en su vida.
de inicio a fin. Hay un lugar para eso, pero independientemente de eso, en teoría, la política de Freud, por ejemplo, era que la humanidad no se muriera sin conocer el psicoanálisis. O sea, que hubiera una transmisión tal, su ilusión también, ¿no? Pero era realmente una política, era que el sujeto moderno supiera de la existencia del psicoanálisis, independientemente de qué posición tomara al respecto, pero que supiera que el psicoanálisis existe, que supiera qué es el psicoanálisis y que tuviera una puerta de entrada al psicoanálisis. Eso es Freud. Ese es el deseo de Freud, vivo, aunque el cuerpo pulsional de Freud esté muerto. Y entonces la pregunta es si ese deseo de Freud queda ahí en Freud o es parte del psicoanálisis mismo. También lo que se hace con Lacan, ¿no? Si ese deseo de Lacan se queda en Lacan o forma parte ahora del psicoanálisis mismo. O si nosotros estamos, digamos, en esta herencia maldita del psicoanálisis, digamos, implicados en darle consistencia a esos deseos. O sin creer, entre comillas, le damos consistencia a esos deseos y entonces transmitimos o atendemos pacientes, ¿no? Porque sea en la transmisión o sea en la conversación con sus amigos, con sus familiares o ahí con el taxista, cuando aparece eso en nosotros de hablar del psicoanálisis. Entonces, ¿eso era un deseo de Freud como tal o es algo que provoca el psicoanálisis mismo? O sea, que eso que nos produce el psicoanálisis de alguna manera tiene como destino hablar de eso. Dar testimonio de eso, ser consecuente con eso. Y entendemos entonces que el analista está en un ejercicio permanente del psicoanálisis puro y del psicoanálisis aplicado y de la conversación y de la transmisión, porque algo del psicoanálisis como tal, incluyendo el deseo de Freud, se cumple, se cristaliza, se produce. Entonces, forma parte del, del síntoma, ¿no? El mundo, vamos a lo del mundo y la invención de los mundos, el mundo del psicoanalista, pensado así como un analizante que se analiza hasta el final, que se está analizando, que vive su relación con el psicoanálisis, con lo inconsciente, con lo pulsional, de una manera decidida. Entonces está trastocado por los efectos del psicoanálisis. O si quieren decirlo así, está enloquecido por los efectos del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis y el psicoanalizarse se hizo una forma de gozar también. Y le hizo a él una especie de estilo de vida. Psicoanalizarse como un estilo de vida, pues, en la línea del estilo de vida. No en la línea del, ya sabes, ¿cómo le llaman los psicólogos? Del motivo, ¿cómo le llaman el motivo de consulta?
El motivo de consulta, no sé, hacer un duelo por la muerte de mi amigo. Ok, ya terminamos el duelo, adiós, ¿no? No es así una cuestión, eh, por así decir, pasajera o efímera o estrictamente práctica, ¿no? Claro que hay eso, por supuesto, pero no se queda así. O sea, el psicoanálisis tiene esa capacidad de convertirse en un estilo de vida. Entonces, más allá del duelo, de la dermatitis, del insomnio, de aquellas inhibiciones que se han resuelto o perduran en un análisis, él se va convirtiendo en un mundo, por así decir, con sus significantes amo, con sus significantes de saber, etcétera. Pero es verdad, ¿no? Tenemos ahí entonces la dimensión de lo pulsional, del inconsciente, en el analizante y finalmente en el analista. Sí, distinto a la cuestión inicial, ¿no? De por qué vas al psicoanálisis. ¿Estás loco? Eso es para los locos, ¿no? ¿Estás enfermo mental o qué traes, ¿no? Si le dicen eso desde esto que estamos viendo, ¿no? A un analizante formal o a un analista, no se ofende porque le digan loco. O sea, vamos, también estaríamos ahí en esa dimensión de la locura de cada quien, ¿no? Sería un punto de partida para nosotros. Pero efectivamente, pues a nadie se le obliga a psicoanalizarse, ¿no? Y menos con nosotros, ¿no? Psicoanalízate de por sí, y después psicoanalízate conmigo, ¿no? No, eso no va en la línea del discurso del amo, pues. No somos evangelistas, no somos testigos de Jehová, no vamos ahí imponiendo nuestro discurso puerta por puerta, ¿no? No, no traemos la verdad, ¿no? Entonces, este discurso existe porque es una realidad, existe, damos testimonio de eso, pero hay todo un empuje que va en contra de este discurso y que en verdad quisiera erradicarlo, ¿no? ¿Así puedo hablar? Bueno, sí, ya. Sí, Pati. Bueno, sí, lo que pienso es que no sé cuál sería la manera de darse a conocer. Yo siento que, así, ante la lógica, así que opera contra el psicoanálisis, o sea, sí habría como que hacer algo, ¿no? O sea, una cosa es no obligar, no imponer nada, pero hay muchas personas que no conocen, no saben nada de análisis, ¿no? Y sí, sí serían abiertos a conocer, a escuchar, ¿no? Pero es que así como estamos actualmente, pues sí bueno, no sé si se piensa en eso, si los psicoanalistas así ya sólidos piensan en realmente cómo difundirlo más, o sea, porque sí me parece importante. Perdón, No Pati, es que conocen. mira, mi conexión está muy mal y quisiera
escuchar bien tu pregunta porque se fue cortando. Ah, sí. ¿Cuál sería como o el plan o la propuesta de los psicoanalistas pues para adelante? Y si se llega a coartar esa difusión o sea, que la gente tenga acceso al psicoanálisis. ¿Sí se escucha? Sí. O sea, o sea, con la gente que realmente sí le llega a interesar, sí le ayudaría bastante, pero no saben, no, o sea, así como funciona la sociedad actual, hay gente que también no nada, ¿no? Pero sí está como que llega más gente, o sea, por eso, pues sí, no sé qué se piensa o Sí, así, o es qué un es lo que se poquito, debate. es un poco lo que les decía hace rato, de que si esa política de Freud se reduce al deseo de Freud, a él, porque él quiere, o como decía yo, o es más bien algo que nos provoca la propia experiencia psicoanalítica y que nos lleva a algunos a hablar del psicoanálisis, a darlo a conocer, a que el otro no se muera sin conocer por lo menos la existencia del psicoanálisis, lo particular o lo singular del psicoanálisis mismo, ¿no? En qué se distingue de los otros discursos, de las otras clínicas, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo podríamos hacer, lo, lo puede hacer ahora sí que cualquier sujeto que lo desee, ¿no? Que tenga, digamos, esa experiencia o esa relación con el psicoanálisis y ver si la experiencia misma lo anima a hablar del psicoanálisis, a ejercer la política freudiana, por ejemplo. Uh-huh. No sé ustedes, ¿qué les pasa a ustedes a propósito de esto? ¿Cómo son en sus vidas cotidianas? ¿Reconocen esto que traigo de que si es el psicoanálisis mismo el que te lleva a hablar de él, a dar testimonio del psicoanálisis, o es el deseo de Freud, así como dice Pateo, o hay una estrategia, hay un plan para transmitir masivamente el psicoanálisis? ¿No? Pues el plan de Freud fue escribir sus textos, ¿no? Dar a conocer su invención, su descubrimiento. Pero bueno, eso es él. Y nosotros, ustedes, insisto, ¿no? Reconocen en ustedes esa inquietud de hablar de psicoanálisis con otras personas o no. Sí, también hay mucha renuencia también, bueno, por lo que dices y el discurso del amo es el que es más aceptado, pero bueno, también por desinformación. Sí. Laura, Sí, es que me quedé pensando en mí y pues particularmente yo todo el tiempo estoy hablando de psicoanálisis, si voy a las tortillas o con los papás, inclusive con los compañeros de mis hijos, amigos, vecinos, y ni siquiera como con un fin de venta, ¿sabes? Sino que es algo que me constituye, pues, y yo creo que inclusive he logrado que la gente me ubique como psicoanalista, cosa que es raro porque la gente siempre te dice, pero eres psicóloga o, pero que hay alguna diferencia y es algo que en mi círculo inmediato me ubican como psicoanalista y no como psicóloga. Siempre les
trato de hacer la diferencia entre bromas o, ¿no? Justo en la semana tuve una nueva analizante que ella es psicóloga y entonces me dice, mira, yo no conozco nada de psicoanálisis y yo soy psicóloga y entonces yo tengo pacientes con depresión y les hago hacer justo esto que decías tú de un cuestionario del motivo de consulta y entonces su motivo de consulta es depresión y les dejo ejercicios y cuando yo me enfrenté a esa situación, me dijo ella, cuando yo me enfrenté a esa situación con esta depresión que traigo y yo digo, me decía ella, que se preguntaba, bueno, ¿y si yo hago esos ejercicios y esas lecturas que les dejo no me alcanza? Y entonces yo sé que, bueno, la recomendaron conmigo y me dijo, yo sé que no conozco mucho de psicoanálisis, pero sé que por ahí sí está mi situación porque lo mío no lo arregla. Entonces yo le hablaba, ¿no? Que el psicoanálisis justamente no es una terapia de las emociones, ¿no? A diferencia de otros discursos, de los ejercicios que tiene que hacer o las lecturas que les mandan a hacer, en el psicoanálisis hay una apertura de la subjetividad que no es para todos lo mismo hacer un ejercicio, ¿te alcanza? Yo le cuestionaba, ¿y te alcanza a ti con las lecturas o ejercicios que se les impone? Y me decía, no, pues eso no, y hasta me decía, yo me siento deshonesta porque ahora que yo paso por una depresión es como dar a tole con el dedo, eso no ayuda en nada. Entonces justo el psicoanálisis no es una terapia. Y entonces cuando yo les hablo así a la gente que el psicoanálisis no es una terapia, como que se sorprende, ¿no? ¿Cómo? Pero no eres terapeuta. Y les digo, no, yo soy psicoanalista y les hablo del psicoanálisis. Entonces, sí, para mí es algo que me constituye, es algo permanente que me puede salir así sin fines de venta, ¿no? Pero a la vez, eso sí atrae mucho porque pues la gente se interesa y hace esta diferencia como, yo pensé que el psicoanálisis eran los psicólogos, ¿no? Entonces, sí, para mí traigo el psicoanálisis, pues, para todas partes, ¿no? Exacto, y no porque Freud así lo quisiera, ¿no? Exacto, sí. Qué bien. Clara, ¿quieres participar, Clara? Sí, maestro. Bueno, como una persona que no sabe, y menos de psicoanálisis, realmente yo me acerqué a estos cursos que me encantan por la curiosidad que yo tenía de conocer a Freud, puesto que tomé una maestría en desarrollo humano y vimos a todos Rogers y todos, Frankl y todos esos señores. Y entonces yo decía, pues todos partían de Freud, pero yo decía, ¿por qué no se estudia Freud? O sea, ¿qué es eso de Freud? Y de esa manera me llamó la atención. Sin embargo, yo en mi juventud, cuando estaba en la escuela de teatro, la mayoría de la gente de ahí, por eso es que desconozco, estaban en psicoanálisis. Y ellos pensaban que pertenecían a una clase privilegiada por estar en el análisis, ¿verdad? Y entonces ya te psicoanalizaban a ti, que tú no tenías ese privilegio. Yo creo que porque en ese entonces, no sé ahora, pero costaba muchísimo estar en el psicoanálisis, creo. Y entonces eras una especie de clase privilegiada al tener eso. Ahorita, en mi vida profesional, es algo muy interesante porque veo yo las cosas que hemos estado leyendo y las actitudes se reflejan también en nuestra forma de vida. Un caso muy particular es el de pegarle al niño o algo así. Eso me impactó mucho porque lo vi en mi trabajo. Trabajo en una empresa y lo vi en adultos, no nada de niños. Entonces, creo yo tampoco, no soy candidata a tener psicoanálisis, nunca lo voy a hacer.
ya no, no creo. Sin embargo, el aprendizaje que yo he tenido aquí a través de las lecturas y de la reflexión, sobre todo, que me parece importantísima, de usted, maestro, y de los compañeros, también me han permitido aprender más del comportamiento humano y creo que es importante. Y me despeja muchas dudas relativas a por qué otros estudiosos de esto de la psicología, que, ¿cómo se le llama? Humanista, obviamente surgen de Freud, pero qué raro porque ellos no quieren mencionar a Freud o estudiar ni siquiera. Y esa es mi aportación a eso, es lo que yo, es el avance histórico. Gracias, maestro. Qué bien. Hay un texto de Lacan que se llama Lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? Bueno, se llama La enseñanza del psicoanálisis, pero el subtítulo es Lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? Y bueno, paso al último parrafito con lo que termina ese texto, dice algo así como que la única manera para poder transmitir lo que el psicoanálisis nos enseña es asumiendo un estilo propio. O sea, en la medida en que uno asume un estilo propio para transmitir lo que el psicoanálisis nos enseña. O sea que al transmitirlo no podemos aspirar a prescindir de un estilo propio. Y ahí sí, hay múltiples estilos, ¿no? Como múltiples experiencias en el psicoanálisis, así como los del teatro o la tuya propia, con esto que experimentaste de pegan a un niño y lo que puedes reconocer en lo que pasó ahí en el trabajo. Eso es súper singular. Entonces, hablar de eso va a implicar hablar con el estilo propio, ¿no? Pero finalmente es la única manera en cómo podemos transmitir algo de aquello que nos ha enseñado, que nos ha trastocado el discurso del psicoanalítico, ya sea con cursos, conferencias o con la experiencia analítica personal, pero finalmente con el psicoanálisis. Cuando dices, yo eso no lo haré, parece hasta como un propósito, ¿no? Pero bueno, es la posición del sujeto ahí, ¿no? Es su manera de irse acercando, ¿no? O de relacionarse simplemente. Como me acuerdo de una persona que decía, a mí me gusta lo del psicoanálisis, la clínica, la histeria, la neurosis, todo, pero no me gusta, yo no le voy a entrar, digamos, a lo del psicoanálisis y la civilización. O sea, eso de la conversación con otros campos, eso no me interesa. Bueno, está bien. Habrá al revés, ¿no? Los que dicen, no, pues a mí me gusta lo de la conversación con los otros discursos, pero no me interesa la clínica. O no me interesa la experiencia, no me interesa psicoanalizarme, ¿no? Me quedo con la conversación con los otros discursos. O gente cuando transmitíamos el programa de radio aquí en Zacatecas, gente que así semanalmente se ponía a escuchar el programa de radio de psicoanálisis y civilización, pero que tenía una experiencia con eso, pues, y que a mí me podía encontrar así en la calle y de repente por alguna razón decía, tú eres el del programa. Sí,
Y no por eso hacer un lazo conmigo, pues, no por eso entrar a análisis conmigo, no, sino tenía su lazo con el programa de radio, ¿no? Y eso es una experiencia. Eso es una manera de mantener lazo con el discurso psicoanalítico. Y sí, yo mismo me pregunto qué tanto esto es mío, es mi propia relación con el psicoanálisis, ¿no? Mi propia necesidad de dar testimonio, de transmitir, y qué tanto es como una política, ¿no? Que fuera así, ¿no? Pues como lo dijo el padre Freud, entonces ahora lo hago por eso, ¿no? No, quiero decirles con esto que el psicoanálisis no se va a poner en el lugar del dogma, ese es el lugar del discurso del amo, sino se va a poner más bien en el lugar del objeto A, pero como causa de deseo. O sea, lo que puede provocarle al otro, lo que nos provoca a nosotros mismos, el psicoanálisis, ¿no? Ahora sí que no sabemos qué, no ponemos ahí un S1 o un S2, sino lo dejamos abierto a eso que le provoque a este sujeto, ¿no? Si le hace causas y continúa, si lo lleva hasta sus últimas consecuencias, si lo deja así, atemperado, bueno, no importa, el chiste es que está ahí operando. Y eso sí no podemos permitirnos, creo, que pensar que el psicoanálisis pueda funcionar de otra manera, porque esa es su esencia misma. En el uno por uno, en el caso por caso, no es la línea de la religión, de la ciencia, del para todos, no, pero es.